Estamos estudiando qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos, qué es lo que hace nuestro Señor Jesús para sacarnos de nuestra miseria, sacarnos de nuestra terrible condición y llevarnos a Él. De eso estamos hablando en estos días. Y la verdad es que el propósito de esto no es decir algo nuevo. Usted sabe, ya lo hemos dicho en otros momentos, la iglesia siempre ha estado estudiando la misma historia. Esta historia es por la que somos salvos, la historia del Hijo de Dios que se encarga. No esperamos que alguien venga a estas alturas y nos cuente algo diferente a esta historia. De hecho, tenga cuidado, porque conforme se acerca Semana Santa, vienen estos artículos y también documentales controversiales que dicen lo que nunca te contaron de Jesús, esos secretos que nunca dijo la iglesia de Jesús, esas cosas que parecen novedosas o extrañas, en vez de ser motivo de confianza, deben ser motivo de sospecha, hermanos. Después de 2000 años, no hay nada nuevo que decir acerca de Jesús, pero sí hay nuevas cosas que el Señor Jesús está haciendo a nosotros, ¿sí? Por eso, lo que hacemos es recordar esta historia una y otra vez para llenarnos de asombro, de esperanza, de consuelo, de propósito para nuestras vidas. ¿Qué hizo Jesús para venir a nosotros? Bueno, Él, primero que nada, renunció, dice Filipenses, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y lo hizo también encarnándose. Hablamos de eso ya. Él se encarnó, tomó como nosotros un cuerpo, se hizo hombre y estuvo dispuesto a padecer todas las precariedades propias de la naturaleza humana, dolor, sufrimiento, necesidad, hambre y en sí todo lo que significa ser humano. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. No solo se encarnó, sino que estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar. El domingo pasado hablábamos de esto, sustitución. El justo murió en nuestro lugar, el justo tomó nuestro lugar en la cruz bajo la ira de Dios. Hoy vamos a hablar del amor de Dios. Nada nuevo, ¿no? El amor de Dios quizá es lo que más sabemos en el cristianismo. Dios es amor. Esa es quizá la frase más conocida del Nuevo Testamento. Dios es amor. Y sin embargo, esa palabra de 4 letras es quizá una de las más controvertidas, una de las más malinterpretadas, equivocadas y confundidas, porque no es tan sencillo definir en términos correctos el amor, en una cultura donde Dios está ausente, una cultura impregnada de distorsiones, de mentiras, de engaños. Cualquier cosa hoy se considera amor, incluso cualquier conducta que Dios desprecia, hoy si se embadurna de los colores suficientes, termina siendo justificada por el amor. Ya ha visto todo ese colectivo que abiertamente dice, amor es amor, tú no eres nadie para juzgar, amor es amor. Y le digo, el nombre del amor hoy se hace en toda clase de barbaridades. Ese señor, un filósofo romántico, decía que casi todos sabemos querer, ¿no? Pero pocos sabemos amar. ¿Qué piensa usted? Ese José está en lo correcto al distinguir entre querer y amar. Amar es sufrir, querer es gozar, dice una de sus canciones más famosas. ¿Será que podemos hacer esta distinción entre querer y amar? Algunos muchachos los mandaron muy lejos, decepcionados, cuando se le declararon a una chica lo mejor, y la chica solo le dijo, bueno, es que te quiero, pero no te amo, ¿no? Entonces, esta distinción entre querer y amar está en discusión, y sin embargo creo que es útil, porque hay una clase de amor, estará usted de acuerdo, que es un amor, sí, de palabra, sí, de tarjeta, sí, de globos y peluches, pero no va más allá de eso. Es una clase de amor cariñosito, una clase de amor sentimentaloide, pero no está dispuesto en realidad a dar más allá de estos gestos externos, muy bonitos por supuesto, pero externos nada más. Y hay otra clase de amor que está dispuesto a acompañar, a sufrir, a incluso perder algo con tal de demostrar amor. Yo quisiera que pensemos en estos términos. La cultura en que vivimos, la cultura en que nos encontramos,
habla del amor, por un lado, en estos términos, ¿no? El amor como ternura, como cariño, como estima, como afecto, como romance. Y ahí ya tenemos un asunto preocupante, porque cuando nosotros definimos el amor en términos de ternura, estamos hablando de un amor básicamente emocional, ¿no? Algo que me conmueve, si se siente bonito, si me hace sacar una lágrima, me da ternura. Es principalmente emoción. Y muchas personas vinculan el amor solo a una emoción. Por eso es peligroso, porque solo se trata de poder hacer las cosas que son necesarias para conmover a alguien. Solo se trata de algo así como aplastar los botones correctos y la persona parece que cae enamorada porque solo se tocaron las emociones. Si se habla del amor en términos de cariño, también puede ser algo subjetivo, porque hay gente que se encariña con lo que no se debería encariñar también, pero le agarra como cierto apego, cierto afecto y le agarra cariño. Es a veces solo un capricho, es bastante subjetivo, ¿no? Lo que a alguien le importa, lo que a alguien le gusta, quizá a otro no. A veces se habla del amor en términos de estima, ¿sí? Cuando estimas algo mucho, pero la estima de por sí involucra en asignarle cierto valor a las cosas, ¿no? Porque uno no puede andar estimando lo que no tiene valor, no tiene sentido, ¿no? Al menos no desde esta perspectiva. Y eso vuelve el amor algo así como meritorio, ¿no? Y mucha gente habla así del amor también, te lo tienes que ganar, tienes que hacer méritos, tiene que hacer puntos la persona. Eso es bastante meritorio. Hay gente que habla de afecto cuando habla del amor, pero este afecto podría ser algo impulsivo, ¿no? De hecho, la palabra afecto tiene esa connotación, algo que me afectó, algo que me movió el tapete, que me conmovió, y entonces, solo entonces, procedo. Eso es muy impulsivo. Y hay gente que reacciona solo en sus impulsos, solo al calor del momento. Y por supuesto está la versión más comercial, la del 14 de febrero, el amor como romance, que básicamente estamos hablando de un amor hedonista, ¿no? Lo que importa es cuánto extraigo, cuánto saco de esta experiencia. Hay gente que no está buscando a las personas en sí, sino la experiencia que trae este enamoramiento, estas emociones a flor de piel. Piensen cuántas de las canciones, de las películas, de las muestras románticas de nuestra cultura están impregnadas de eso. Pura emoción, puro subjetivismo, algo que es meritorio nada más, algo que es impulsivo y hedonista. Es un peligro decirle amor a estas cosas, porque cuando alguien piensa que esto es amor, termina confundido, termina engañado, termina decepcionado ante la realidad de que no son las cosas como en las películas las pintan, ¿no? ¿Qué me dice esta otra lista? Amor en términos de compasión, misericordia, clemencia, gracia, caridad. Porque estos son los términos que usa la Biblia para referirse al amor, ¿saben? Amor como compasión, misericordia, clemencia, gracia, caridad. Cuando hablamos de compasión, estamos ya hablando de una dimensión diferente. Estamos hablando de solidaridad. Alguien te ve y se pone en tus zapatos, ¿no? También le llaman empatía ahora. Es decir, te acompaño en tu dolor, te acompaño en tu necesidad. Cercano a la compasión está la palabra lástima. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse complicadas. Porque yo no sé a cuántos de ustedes les gusta andar causando lástima. Somos medio orgullosones, ¿no? Somos medio orgullosos y no, yo no quiero darle lástima a nadie. Sin embargo, eso es lo que le dimos a nuestro Dios. Le dimos lástima, ¿ok? O sea, Dios no nos miró y miró, ay, mira cuán valiosos son estos, los voy a amar. No. Él nos miró y dijo, ay, mira qué perdidos están estos, qué miserables, qué inmundos. Y nos tuvo lástima, nos tuvo compasión. Y ahí es donde empieza a doler esto, ¿no? Porque en los términos en que hablamos, no funciona así el amor. Se lo decía hace unos domingos cuando hablamos de esta historia muy común de Disney, la Cenicienta. ¿De quién se enamoró el príncipe? ¿De la Cenicienta? No.
No, se enamoró de la modelo maquillada, con zapatilla de cristal, con vestido radiante. De ella se enamoró. No se enamoró de la que está toda chamagosa, fregando el piso, toda sucia y sudada. No se enamoró de ella. Porque en este mundo las apariencias imperan y entonces lo que importa es quedar cautivado de la emoción, del sentimentalismo. El príncipe no tuvo compasión o lástima de la Cenicienta. El príncipe quedó embobado con ella, ¿no? No pasa así en el Evangelio. Dios no queda enamorado de nosotros, ¿ok? Dios queda en compasión. Dios se muestra en compasión, compasivo. Dios es movido a lástima por nosotros. Y eso para nuestro orgullo puede ser bastante doloroso, ¿sabe? Yo entonces le causé lástima. Sí, eso le causaste. No podías causar otra cosa, hermano mío. No podías causar admiración. No había nada que admirar en ti. No podías causarle aprecio. De hecho, éramos despreciables según la Biblia. El pecado nos hace despreciables y abominables. Ahora, tranquilo que se va a poner bueno, porque precisamente cuando nos tienen lástima, Él entra en nuestra historia a redimirnos. Pero el amor de Dios tiene que ver con eso. Tiene que ver con compasión, tiene que ver con lástima, tiene que ver con misericordia. Y misericordia aquí significa que este amor es un amor benefactor. Otra vez, misericordia es lo que recibes por bondad, no como mérito, no como derecho, ¿sí? Recuerde que dice la Biblia, nuevas son cada mañana sus misericordias. Alabad al Señor porque para siempre es su misericordia. No hicimos nada para recibir tanta bondad, tanto bien de nuestro Dios, solo porque Él es bueno. No lo pagamos, no lo merecemos, no hicimos méritos para ello. Esta es la clase del amor que Dios nos da, un amor misericordioso, benefactor. Recuerde que hacemos mucho esa distinción. Todo el tiempo Él es nuestro benefactor. No estamos... hermanos, haber llegado hoy con toda lluvia no significa un mérito delante de Dios. Mira, le echaron ganas con toda lluvia. Hermanos, ¿qué más podríamos hacer? Estamos confiados en Cristo Jesús. Tuvimos la bendición de amanecer. Bueno, vamos a congregarnos. El Señor nos ha bendecido tanto por su sola misericordia. Nunca estamos haciendo méritos. Este es un amor perdonador. Cuando hablamos de clemencia, estamos hablando de que merecemos un castigo, merecemos en verdad pasarla mal, merecemos sufrir la indignación de Dios, merecemos padecer el infierno, merecemos que se descargue sobre nosotros la ira, que no es cualquier cosa. La Biblia dice que es cosa horrenda caer en manos de un Dios vivo, pero Dios en vez de eso dice, vamos a perdonarte. Tiene clemencia, Él es un Dios perdonador. Su amor es un amor perdonador. Generalmente no somos así tampoco como humanos. Aún queremos desquitarnos, aún queremos que el que nos la haga nos la pague. Y aún queremos hacer sufrir tantito a la persona. Aún cuando es una persona que amamos, ¿no? A veces nos hacemos los difíciles y ponemos nuestra cara o dejamos de hablar hasta que la persona como que tantito se humilla, entonces ya le damos nuestra clemencia. Eso no es clemencia, eso es desquitarse. Común en los humanos, pero nuestro Dios es clemente y misericordioso. Es gracia, es amor inmerecido. Hoy cantamos eso, ¿no? Sublime gracia del Señor, que a mí, un pecador, salvó. Note eso, un pecador. No hay nada de nosotros que merezca el aprecio de Dios. Somos pecadores. No teníamos ningún potencial, no teníamos ninguna virtud. Es por su sola gracia. Y es un amor que en una palabra también se define como caridad. Caridad. Es un amor altruista, ¿sí? Altruismo es este deseo de generar un bien a los demás por el mero gusto de hacerlo, ¿sí? Hay asociaciones altruistas, ¿no? Que juntan ropa para los que no tienen, que juntan comida para los que no tienen, que llevan medicinas a los enfermos,
sin pedirles nada a cambio. Esa es la clase de amor que tiene nuestro Dios, altruista. Cuando usted considera las formas en que la Biblia habla del amor, nos damos cuenta que es muy, muy diferente a la forma en que el mundo lo define. Vamos a un pasaje importantísimo, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Hoy comenzamos leyendo ese pasaje. Versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a leer un poquito este pasaje porque antes de ir al profeta Ezequiel, este pasaje nos brinda un panorama de cómo definimos el amor en términos terrenales, humanos, y cómo lo define Dios. Primero que nada, lo que nos deja claro el versículo 8 es que el amor es de Dios. La fuente del amor, ¿quién es? Dios. De hecho, desde el versículo 7 lo decía también, ¿no? El amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La fuente de esta clase de amor que estamos hablando, de hecho el único amor verdadero, es Dios. Separados de Dios, lo único que tenemos es este amor sentimental, condicional, en términos meritorios. No es así el amor de Dios. El amor de Dios es caritativo, es misericordioso, es perdonador. Y esto solo lo conoce aquel que ha nacido de Dios. Muy importante, hermanos. Si alguien le dice te amo, pero no tiene una relación con Dios, no sabe de lo que habla. No lo sabe, de verdad no lo sabe. Por eso hay que advertir a nuestros chicos, ¿no? Hermanitas y hermanitos, sus nietos, sus hijos, adviértales. Si alguien te dice que te ama, pero no tiene comunión con Dios, vaya, no es cristiano auténtico, no sabe de lo que habla. No sabe de lo que habla, porque el amor es de Dios y el que no ama no ha conocido a Dios. Al revés, también es igual, el que no ha conocido a Dios no ama. No funciona así. Aunque así es como lo quieren vender en nuestra cultura, pero no es así. La única fuente del amor es nuestro Dios. No solo es la fuente del amor. El Señor nos ha dado la máxima expresión, versículo 9, la máxima expresión del amor. Versículo 9 de Primera de Juan 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. ¿Sí? Dios envió a su Hijo unigénito. En esto consiste el amor. Hay gente que está buscando otra cosa de Dios. Es más, hay gente que está dudando del amor de Dios porque mide el amor de Dios en términos de cuánto tengo, cuánto me da, si le pido algo y me lo concede. Yo conozco gente que está hoy decepcionada con Dios porque dices que le pedí algo y no me lo cumplió. Y gente que dice que ya no cree en el amor de Dios porque dice que no ve sus muestras. Aquí nos diría el hermano Juan, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios. En su Hijo. ¿Qué tendría Dios más valioso que su Hijo? ¿Qué es más valioso para Dios sino su propio Hijo, su único Hijo? ¿Y está dispuesto a entregarlo por nosotros para que nosotros vivamos por Él? Esa es la máxima muestra del amor de Dios. Por eso, líbranos Dios de andar dudando, condicionando su amor, diciendo, Dios, no te creo que me ames porque no me das salud, dinero, una casa o lo que yo quiero. Hermano, hoy acabamos de cantar, ¿no? Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Nosotros no vamos a dudar del amor de Dios en virtud de nuestras circunstancias temporales. Él nos ama. ¿Cómo lo sabemos? Su Hijo Jesús vino a nosotros. Y no vino de paseíto, no vino a ver qué tal estaba el clima. Vino a morir por nosotros. Y esta es la forma en que se manifiesta el amor de Dios, el formato del amor de Dios, misericordia. Dice el versículo
10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nótese, no fue iniciativa nuestra amar a Dios. No amanecimos un día los humanos y dijimos, Dios, te tenemos una sorpresa, te vamos a demostrar nuestro amor. No pasó así. Él nos amó a nosotros. Y no solo nos amó, sino que envió a su Hijo a ayudarnos. La palabra propiciación significa saldar una deuda, ¿sí? Arreglar un problema. Cristo vino a remediar lo que nosotros echamos a perder. Este es el formato del amor de Dios, misericordia. No es un Dios que dice, a ver, si se portan bien los salvo. Si son buenos, meto las manos por ustedes. No, es un Dios que por misericordia se entrega. Y es un amor cuyo calibre llega al nivel del sacrificio. Sacrificio. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, a pagar lo que no podíamos pagar. No estamos diciendo nada nuevo en realidad, todo esto lo afirmamos cada vez que podemos, hermanos. Pero en un mundo en que le digo que en nombre del amor se realizan toda clase de desfiguros, se justifican toda clase de necedades, es importante recordar, el que no tiene a Dios en su vida, operando, transformando, dirigiendo, y se le ocurre decir que ama, no sabe de lo que habla. No sabe. Y por favor no le crea, por lo tanto. No es amor. Póngale otra etiqueta, es, no sé, capricho, es sentimentalismo. Es una experiencia nada más emocional, pero no es amor. Muchas veces lo que es, ¿sabe qué es? Es solo conveniencia. Gran parte de la dinámica en que convivimos los humanos es la conveniencia, ¿no? Me conviene tener una relación con esta persona, me conviene hacerle un favor a esta persona, porque en este mundo favor con favor se paga, porque en este mundo hoy por ti, mañana por mí. Entonces se vuelve una especie de contrato de conveniencias. Qué triste, porque así es como se define el matrimonio hoy. Si usted va a cualquier juzgado, así se define el matrimonio, un contrato de conveniencias, 50 y 50, dicen los asesores en matrimonio. El problema es que nadie da ni el 50% cuando van en esa mentalidad. No, el amor del Señor no fue 50 y 50, no fue diciendo, a ver, iglesia, lo voy a amar con mi 50% y ustedes me aman su 50%. No habríamos sido redimidos bajo esa dinámica, hermanos. Cristo amó hasta lo sumo, se entregó hasta lo sumo en la muerte y muerte de cruz. Esa es la dinámica del amor según Dios. Y bajo estos conceptos que estamos manejando, note cuán diferente es hablar de cariño, ternura, estima, afecto y romance, como si eso fuera el amor. Bueno, yo no voy a seguir la dinámica de José José que distingue entre amar y querer, ¿no? Pero a este le llamaría yo es un amor de fotografía, ¿sí? Se ve bonito, luce bonito. Es un amor de antojo, ¿sí? Si me nace. Y si no me nace, pues no. Es un amor impulsivo, de antojo. Y es un amor de consumo, ¿sí? Lo que importa es la experiencia que tengo. Si se siente bonito, pues está muy padre. Por eso hay mucha gente que dice, ¿no? Se acabó el amor. No, es que en realidad lo que había era puro emocionalismo, pura sensación. Y al rato, pues cuando ya pasó ese encaprichamiento, pues dices que se acabó el amor. No se acabó el amor, nunca hubo. Solo estaban viendo cuánto podía exacerbarse de esas emociones. Este otro, el amor que es compasión, que es misericordia, que es clemencia, que es gracia, que es caridad, es un amor de pacto. Y eso lo inventó Dios. Es un amor de constancia, ¿sí? Y eso lo inventa Dios. Es un amor de entrega. Y eso lo hace Jesús. Por eso le digo que quien no tiene a Cristo no sabe de lo que habla. Habla solo en términos de las películas románticas que ha visto, las novelas que ha querido estar absorbiendo para normar sus pensamientos. Pero este no es un amor de novela ni de cuento. Es un amor de gracia, de entrega, de sacrificio, de constancia. ¿Quién puede amar así? Solo Dios.
El amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo que vino a hacer Cristo es mostrarnos amor. Y quisiera subrayar esa última palabra, hermanos. Esa última palabra es la que más vamos a subrayar para hablar del rescate que viene en nuestro Señor a hacer caridad. ¿Sí? Caridad. Yo sé que, repito, la palabra compasión o lástima puede ser un poquito escandalosa, ¿no? Pero ahí es donde empieza el crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Darnos cuenta que lo que motivó el amor de Dios por nosotros, la entrega de su Hijo, fue la misericordia, fue la compasión, fue la lástima. Si alguien tiene problemas con eso, entonces ya tenemos algo de qué arrepentirnos, ¿no? Quizá nuestro orgullo. Porque en realidad, como le digo, eso fue lo que motivó a nuestro Dios, la caridad. Hasta el día de hoy, caridad suena como algo que no quisiéramos necesitar, ¿no? No sé cómo le suena a usted la palabra caridad. Suena a una persona en el crucero pidiendo con la mano extendida una moneda, por favor, algo que tengo hambre. Caridad suena a una persona que ha usado todo el tiempo ropa usada porque es la que le dan las personas. No ha ido a comprarse algo nuevo, solo vive de eso, de lo que la gente le da, que muchas veces es migajas, la verdad. La gente que vive de caridad es la gente que anda viendo qué sobra en nuestro país, gracias a Dios, con todo en la crisis. Ahí la llevamos, pero usted sabe, hay países que están en verdadera miseria. Hay gente buscando en la basura comida. Hay gente, en verdad, trabajando solo por la comida. He visto los letreros que dice trabajo solo por la comida. No están buscando el sueldo, solo un taco y con eso se dan por bien servidos. Están pidiendo caridad. Y a lo mejor nos perturba la idea de que llegue un día en que tengamos que vivir de la caridad. Pero caridad en la forma en que se conoce al amor. Nada más que se ha relegado a este asunto de dar limosna o ayudar al desamparado. La palabra caridad es la palabra que originalmente estaba en los términos antiguos. Si usted tiene una Biblia antigua, va a ver que, por ejemplo, allá en el pasaje de Corintios, donde dice, el amor es esto, el amor es aquello, la palabra es caridad. La caridad nunca pasará, la caridad no busca lo suyo. Y entonces vamos a tomar esa palabra para pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. La caridad. Vamos a Ezequiel. Le advierto, no vamos a terminar hoy de leer Ezequiel, no se asuste, solo estaremos viendo una parte y dejaremos pendiente otra parte para el próximo domingo. Pero vamos a Ezequiel 36. ¿Sí? Ezequiel 36. Le cuento rápidamente, si usted lee Ezequiel completo, se va a dar cuenta que Dios habla de una manera muy dura a su pueblo, de reclamo, en un aire de reclamo. Básicamente lo que les dice es, te has portado peor que una ramera. Tú eras mi esposa y en vez de comportarte santa como mi esposa, has ido a prostituirte con los ídolos de las naciones. No son palabras románticas, ¿verdad? Son palabras duras. Dios le dice a su pueblo, mira, no entendiste que este era un pacto donde yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. ¿Sabe qué le hizo Dios a su pueblo? ¿Se acuerda? Cuando su pueblo fue infiel y eran tercos, ¿no? Una y otra vez eran infieles. ¿Cuál fue el máximo castigo que les dio el Señor? El máximo castigo que les dio el Señor se llama exilio, ¿ok? Ahí va todo el pueblo de Israel, o lo que quedó de Israel, Judá nada más, a Babilonia. 70 años se pasaron allá exiliados, básicamente esclavizados, hasta que el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿Sí? Es el máximo castigo que han recibido de Dios. Y en este pasaje, Ezequiel 36, Dios, después de ya darle su buena enjabonada a Israel, diciéndoles prostitutos y rameros, le dice, bueno, pero vamos a tener compasión de ustedes. Vamos a tener caridad de ustedes. Vamos a restaurar lo que han echado a perder para que vean cuán grande es mi amor, dice el Señor. Entonces vamos a enmarcar
todo ese capítulo 36, bueno, todo Ezequiel, pero especialmente el capítulo 36, en este concepto de la caridad. Y vamos a crear un acrónimo para variar, ¿no? Pero no vamos a acabar hoy, vamos a ver solo los primeros aspectos. ¿Qué es caridad? En términos bíblicos, en términos de pacto, en términos del Dios que es santo y nosotros pecadores. Bueno, caridad es compasión, pero compasión teocéntrica. Déjenme explico eso un poquito con más detalle. Compasión teocéntrica. Mire cómo habla Dios aquí. ¿Tiene su Biblia? Si no, lo ponemos acá. ¿Ok? Ezequiel capítulo 36. Versículo 17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Le digo que aquí las palabras son un poco complicadas, ¿eh? Yo entiendo que a usted sus maestras de escuela dominical no le leían Ezequiel porque son pasajes complicados, ¿se da cuenta? ¿Con qué nos está comparando Dios aquí? Versículo 17. Israel contaminó, dice, se contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Recuerde, en aquel contexto, el periodo menstrual dejaba a una dama en la condición de impureza. Hasta el día de hoy tiene una connotación así, ¿no? Es decir, se habla de higiene, se habla de salud ginecológica y todavía hay cierto tabú en estos términos, ¿no? Pues Dios básicamente compara a su pueblo con esto que era inmundo. De hecho, Isaías hace algo parecido, ¿se acuerda? Todas nuestras justicias, ¿se acuerda que son? Son como trapo de inmundicia. ¿Qué más dice? Versículo 18, se portaron mal, hicieron lo malo. Versículo 18, derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron en la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Versículo 19, los esparcí por las naciones, fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Les di su merecido, tercos, para que aprendan. Versículo 20, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido, ojo, versículo 21, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Qué le duele a Dios? ¿Habían leído alguna vez este pasaje? ¿Qué le duele a Dios? Note, se portaron mal, fueron tercos, testarudos, inmundos. Y toma, jala para que aprendan, todos esparcidos. Y dice, y cuando llegaron a esas naciones, la gente dijo, son el pueblo de Dios. ¿Y quién le molestó a Dios? Nota lo que dice Dios. Me dejaron mal. O sea, la gente de los pueblos vio que ustedes habían sido expulsados de mi tierra. Y dicen, no, mira, ¿cómo trata Dios a su gente? ¿Nota eso? Versículo 21. ¿Qué le duele a Dios? He tenido dolor, no porque ellos andan ahí esclavizados, no porque tuvieron que ir lejos de su tierra, no porque tienen que aguantar las condiciones de esclavitud y miseria. ¿Qué es lo que le dio dolor a Dios? Lea la palabra. Al ver mi santo nombre profanado por ustedes. Ustedes me han hecho quedar mal ante las naciones. Ustedes recibieron el castigo que merecen y les di una buena tunda por su necedad, pero ahora que andan por allá, la gente piensa que soy un mal Dios porque me están haciendo quedar mal. Miren lo que dice a continuación, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel,
Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Qué le parece eso? ¿Ha leído esto antes? ¿Ha pensado así de Dios? Lo que Dios dice es, miren, lo que me preocupa es que ustedes le van a dejar mal. O sea, su castigo lo tienen bien merecido. Pero allá donde van, siguen diciendo que son mi pueblo y no hacen sino, pues, que la gente piense mal de mí. Es claro aquí el versículo 22, no es por ustedes, es por mí. A eso nos referimos con que esta caridad de Dios es una compasión, si Dios tiene compasión, pero es una compasión centrada en sí mismo. Mire, yo tuve una experiencia, no sé si alguna vez ha tenido al momento gozo y humillación. ¿Ha tenido una experiencia así? Se siente gozoso y humillado a la vez. ¿Se acuerdan cuando no sé si sigue haciéndose eso, pero antes allá en mi tierra se hacían concursos de estos de escoltas, ¿no? ¿Se acuerdan de las escoltas? ¿Sí? Generalmente los más aplicaditos mandaban por allá. Entonces me tocó esa bendición. Y ese menos marchando con todos los chamacos a la escolta. De pronto, pues íbamos ganando y nos mandan a representar a nuestra escuela en el estado. Y un día ya estamos ensayando en la escuela. No sé ni para qué sirve eso ahora que lo pienso. Pero bueno, era como un orgullo, ¿no? Sale el director de su oficina, el director nos ve marchando y da la instrucción. ¿Saben qué? Vamos a comprarle zapatos nuevos a los de la escolta y uniforme nuevito para que luzcan así, gallardos. Y nos compraron zapatos y uniforme nuevo. Estaba emocionado, ¿no? Estrenar zapatos y uniforme nuevo. Y ya después escucho que el director le dice a su secretaria, es que no podemos dejarlos que vayan así todos sucios y feos al concurso, ¿no? Entonces imagina, el director tuvo compasión de nosotros, pero lo que le preocupaba no era en realidad, pobres chamacos que tienen los zapatos todos desgastados y el uniforme todo sucio, ¿no? Sino la fama que le va a crear a él. O sea, imagínense, va a quedar mal él como director, ¿no? Entonces, antes que los vistan bien a los chamacos, para que entonces no hablen mal de él, es lo que está pasando acá. Dios tiene compasión de nosotros, pero lo que le importa es su nombre. Eso está diciendo, no me van a hacer quedar mal. O dicho de otra forma, no puede haber un Dios grandioso con un pueblo desgraciado. Así no funciona. Este Dios grandioso, por amor a su grandioso nombre, por amor a su santidad, dice, miren, voy a resolver el desbarajuste que ustedes causaron por mi santo nombre. Yo sé que a lo mejor eso le puede sonar a muchos de aquí como, pues entonces como que no nos ama mucho que digamos, ¿no? No, sí nos ama. Hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la motivación inicial es, ojo, su gloria. Porque recuerde usted que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. ¿Para qué fuimos rescatados ustedes y yo? Para su gloria. Por eso estamos reunidos domingo a domingo, exaltando la gloria de Dios. Entonces nos necesita. No nos necesita. Pero Él merece gloria. Y sus redimidos han de reconocer esa grandeza de parte de nuestro Dios. Entonces, he ahí la situación. Partamos del hecho de que Dios está interesado en que su gran nombre sea santificado. ¿Sí? No lo hago por vosotros, dice el Señor, sino por mi nombre. Miren lo que dice a continuación, aparte, ¿no? Versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Es lo que oramos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria, decía el salmista. La caridad de Dios gira en torno a eso. Dos cosas que hay importantes aquí. La caridad de Dios
requiere de que Dios opere con estos dos aspectos, agua y espíritu. Mire cómo lo dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Para qué sirve el agua? Para limpiar. Dios dice, te vamos a limpiar. Vamos a limpiarte porque estás sucio. Pero además, versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dos cosas nos va a dar Dios. Agua, que es limpieza, los va a limpiar, y su espíritu, que es el poder para ser transformados. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque hemos visto esa dupla en otro lugar, diciendo lo mismo, se requiere agua y espíritu. Necesitas agua y espíritu. Se lo dijo Jesús a un tal Nicodemo allá en Juan capítulo 3. ¿Se acuerda? De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. Hermanos, usted puede ser el rey del universo, del mundo, puede manejar el mejor auto del mundo, puede estar nadando en dinero, pero si usted no ha nacido de nuevo, usted no conoce el amor de Dios y usted no es sino un miserable. Es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y ese portento del nuevo nacimiento solo lo hace Dios limpiándonos y dándonos su espíritu. El amor de Dios es ese, hermanos. Un amor que nos limpia, que nos lava de nuestros pecados y que nos llena de su espíritu. Así es que estamos diciendo ya algunas cosas que no tienen nada. Estoy consciente de que no tienen nada de romántico, hermanos. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos del amor de Dios, no es escuchar a los panchos de fondo y todo color de rosa y la luz de las velas. Esto no tiene nada que ver con romanticismo, no tiene nada que ver con sentimentalismo. Tiene que ver con un Dios que arregla lo que nosotros echamos a perder. Y eso es caridad. Un Dios compasivo que por amor a sí mismo dice, te vamos a limpiar, aunque tú te buscaste esta sociedad. Y te vamos a dar mi espíritu porque tú andas en la carne. Y un asunto más. Tiene que ver con restauración. Dios promete restaurar. Aquí. Ezequiel 36, versículo 36. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado. Note eso. Estaba derribado y yo lo reedifiqué. Y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Dios está prometiendo restaurar su bienestar. Ya no va a haber más castigo para Israel, va a haber bienestar, pero está también prometiendo restaurar nuestra vida misma. Y eso está en el versículo 26. Os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Traducción. Tal como somos, no servimos. Hay gente que dice, Dios me ama tal como soy. Hay que corregir esa expresión. Dios no nos ama tal como somos, hermanos. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Dios nos ama no obstante nuestra maldad, nuestra miseria, nuestra incapacidad para honrarle, nuestra perversidad. A pesar de eso, Dios nos ama. Pero no somos unas lindas criaturitas a las que Dios diga, ay, mira qué bonitos, cuán buenos son los humanos. No, Él nos mira y tiene compasión de nosotros y por eso necesitamos ser restaurados. Aquí lo que está diciendo Ezequiel es la promesa de que quitará este corazón adormecido, endurecido de piedra, pondrá uno nuevo
un corazón vivo y nos va a restaurar. Por eso hay que tener cuidado en no sentimentalizar el amor del que estamos hablando. En muchos lugares se habla del amor de Dios solo en términos de sentimiento. Y yo he tratado de no usar en esta mañana, y creo que no lo hacemos seguir, ¿no? No usamos los términos sentimientos. No, creo que no me ha escuchado usted hablar en términos de cuando te sientes así o asá, o Dios quiere hacerte sentir. Hay que tener cuidado con reducirlo a sentimientos, porque aquí no es un asunto de emociones o sentimientos, es un asunto de cómo estás delante de Dios, perdido. ¿Y qué se necesita? Un sustituto. Bueno, pues Dios está dispuesto a otorgarlo. Y viene así a morir, a sufrir por nosotros. Incluso hay gente que dice, es que no siento el amor de Dios, hermano. Hablamos de un evento histórico. La cruz de Cristo. Hace 2000 años, el Hijo de Dios sangrando y muriendo bajo la ira de Dios. ¿Lo sientas o no lo sientas? Su sacrificio es real. Lo sientas o no lo sientas, necesitas de ese Salvador. Es un asunto de si es o no es tu Salvador. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, con no equiparar amor con sentimientos. Si usted dice algún día, no siento el amor de Dios, lo que yo le diría es, mire a la cruz y sepa cuánto le amó el Señor. Y claro, se vale pedirle a Dios, pues yo quisiera tener gozo, quisiera tener esperanza, quisiera tener en verdad fervor. Pero eso se alimenta, hermanos. Eso se alimenta. Si no estamos meditando constantemente en cuánto nos ama Dios, cuánto padeció su Hijo, cuánto estuvo dispuesto en su compasión a hacer para librarnos de la ira del infierno, no estamos avivando esa gracia y conocimiento de nuestro Dios. Lo que estamos diciendo es, debemos darnos cuenta cuánto nos ama nuestro Dios, que tuvo compasión de nosotros y que está dispuesto a redimirnos, rescatándonos, siendo nuestro sustituto. Independientemente de si lo siente o no lo siente, este es el Dios que está dispuesto a amarnos de una manera objetiva y real. Sí podemos pedirle a Dios, quisiera ser cautivado por eso. Quisiera que en verdad en mi ser haya un gozo y una paz que nada me quite, ni la enfermedad, ni la tristeza, ni la ansiedad, sino que me mantenga firme, sólido y constante. Y hermanos míos, esa es la gran diferencia cuando el amor de Dios es real en nuestras vidas. Puede venir la aflicción, la angustia, la muerte, y ni la misma muerte nos puede arrebatar o separar del amor de nuestro Dios. No podemos terminar hoy, nos quedamos aquí, jamás. Próximo domingo hablaremos un poco más de esto porque el capítulo 36 36 de Ezequiel nos demanda estudiar un poquito más esta palabra. Entonces, vamos a estudiarlo en la semana, si puede leerlo, para rezar aquí el próximo domingo y preguntarnos, este amor de Dios, ¿qué va a hacer en nosotros? Porque ahí le va la tarea. Hay gente que dice, quien te ama, no te pedirá que cambies. ¿Ha escuchado esas frases absurdas? El que te ama, no te pedirá que cambies. Pues, ¿qué cree? Este Dios que nos ama, no solo nos pide que cambiemos, nos demanda que cambiemos. Ser santos, porque Él es santo. El amor es de Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, caridad, misericordia, lástima, sí. Pero qué bueno que le dimos lástima. Por esa lástima fuimos trasladados del sepulcro, de las tinieblas y de la condenación a su reino de justicia, paz y misericordia. Por ese amor estamos en pie. Por amor a Él, por su gloria, para su gloria, para la alabanza de su nombre. Vamos a pedirle a nuestro Dios en oración que nos ayude a crecer en asombro y confianza en este amor. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque lo que era desconocido para nosotros lo hemos conocido en tu Hijo Jesús. Acá hablamos de amor, de cariño, de amistad. Pero el mundo en realidad habla de lo que no sabe.
Solo tú eres capaz de bendecir a los que no merecen sino ira y maldición. Solo tú eres capaz de corregir y restaurar lo que nosotros mismos habíamos echado a perder, Padre. Afirmamos, Señor, que en nosotros no hay nada digno de admiración, ni de aprecio, ni de premio, sino solo éramos objetos de abominación, de desprecio, de ira. Y ahí llegaste tú con tu Hijo a ofrecer un sustituto para que no muriésemos, Padre. La forma en que pudiésemos ser lavados del pecado y transformados de piedras, de huesos secos, a un pueblo con un corazón vivo, gracias a ti, Padre. Toda la alabanza, toda la gloria la mereces solo tú, tu Hijo Jesús. Para eso existimos, Señor, para eso nos hemos congregado hoy, para celebrar la grandeza de tu amor y de hecho para pedirte que sigas teniendo compasión de nosotros, compadécete de nosotros, Señor. Tú ves cuán torpes somos, tú ves cuán necios somos, cuán inconstantes podemos llegar a ser, cuán distraídos nos volvemos muchas veces. Ten compasión de nosotros y sigue obrando en nosotros con tu misericordia. No nos destruyas, no nos deseches, Padre, no nos abandones porque ya estaremos perdidos sin ti, Padre. Persevera, Señor, en lavarnos una y otra vez. Persevera, Señor, en transformarnos a nivel de pensamientos y de obras. Y restáuranos, Señor, en comunión contigo, en tu santidad. Y danos tu salvación, Padre. Gracias porque tú sí amas de verdad, porque tú permaneces fiel. Por tu sublime gracia, por tu misericordia, Señor, qué afortunado es aquel que ha sido lavado, limpiado por tu Espíritu y renovado, Señor. Gracias te damos porque pase lo que pase esta semana, nada nos puede separar de esta caridad, de este amor que nos has dado, Padre. Guárdanos entonces del mal, líbranos en la tentación y santifica tu nombre glorioso y sublime, tu gran nombre. Santifícalo en tu pueblo, Señor, para que la gloria sea solo tuya y nuestra la bendición de recibir cada día tus beneficios, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ven, Señor, sí, ven, Señor.